Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Lizardi y esta es la nota mensajera de Radio San Juan Diego. De Así Prensa por David Ramos. ¿Por qué fue importante la canonización de San Juan Diego, vidente de la Virgen de Guadalupe? El 9 de diciembre la iglesia celebra la fiesta de San Juan Diego Cuautla Toatzin, el indio vidente de la Virgen de Guadalupe, pero no todos conocen la importancia de su canonización. San Juan Pablo II canonizó a Juan Diego el 31 de julio de 2002 en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. Aquel día, el Papa destacó que Juan Diego, al acoger el mensaje cristiano, sin renunciar a su identidad indígena, descubrió la profunda verdad de la nueva humanidad, en la que todos están llamados a ser hijos de Dios en Cristo. En diálogo con Así Prensa, el padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, destacó que con este acto quedó confirmado el milagro guadalupano en su gran extensión y trascendencia. Es un hecho histórico que trasciende tiempo y espacio. El padre Chávez recordó que en la primera parte de la causa de canonización se tiene que analizar la fama de santidad y en la segunda se requiere comprobar un milagro. Para el padre Chávez, lo más importante de la canonización es que se pone en práctica el dogma de la infalibilidad del Papa. Con la canonización, el Papa nos dice al mundo entero que esta persona está en el cielo, que es puente de unidad entre Dios y los seres humanos, y es intercesor y modelo de santidad. De Vatican va Juan Diego Cuautla Toatzin. El beato Juan Diego, que según una tradición bien documentada, nació en 1474, en el barrio de Tlayacac de la ciudad de Cuautitlán, que pertenecía al reino de Texcoco, perteneciente a la etnia de los chichimecas, se llamaba Cuautla Toatzin, que en su lengua materna significaba águila que habla o el que habla con un águila. Ya adulto y padre de familia, atraído por la doctrina de los franciscanos, llegados a México en 1524, recibió el bautismo junto con su esposa María Lucía. Celebrado el matrimonio cristiano, vivió castamente hasta la muerte de su esposa, fallecida en 1529. Hombre de fe, fue coherente con sus obligaciones bautismales, nutriendo regularmente su unión con Dios mediante la Eucaristía y el estudio del catecismo. El 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a pie a Tlatelolco, en un lugar denominado Tepeyac, tuvo una aparición de María Santísima que se le presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. La Virgen le encargó que en su nombre pidiese al obispo capitalino, el franciscano Juan de Zumárraga, la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. Y como el obispo no aceptase la idea, la Virgen le pidió que insistiese. Al día siguiente, Juan Diego volvió a encontrar al prelado, quien lo examinó en la doctrina cristiana y le pidió pruebas objetivas en confirmación del prodigio. El 12 de diciembre, mientras Juan Diego se dirigía de nuevo a la ciudad, la Virgen se le volvió a presentar y le consoló invitándole a subir hasta la cima de la colina de Tepeyac para recoger flores y traérselas a ella. No obstante la fría estación invernal y la aridez del lugar, Juan Diego encontró unas flores muy hermosas. Una vez recogidas, las colocó en su tilma y se las llevó a la Virgen, que le mandó presentarlas al señor obispo como prueba de veracidad. Una vez ante el obispo, Juan Diego abrió su tilma y dejó caer las flores, mientras en el tejido apareció inexplicablemente impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, que desde aquel momento se convirtió en el corazón espiritual de la Iglesia en México. Movido por una tierna y profunda devoción a la Madre de Dios, Juan Diego dejó lo suyo, la casa, los bienes y su tierra, y con el permiso del obispo, pasó a vivir en una pobre casa junto al templo de la Señora del Cielo. Su preocupación era la limpieza de la capilla y la acogida de los peregrinos que visitaban el pequeño oratorio, hoy transformado en este grandioso templo, símbolo elocuente de la devoción mariana de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. Fue beatificado en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México
el 6 de mayo de 1990, durante el segundo viaje apostólico a México del Papa Juan Pablo II. Finalmente fue canonizado en 2002 por el mismo San Juan Pablo II y la Iglesia Católica celebra su festividad el día 9 de diciembre. De Vatican News, Eugenio Bonanata. Presentación en Roma del libro Una encíclica sobre la paz en Ucrania. Una estatua de Nuestra Señora de Fátima, destrozada en la cara por la metralla del bombardeo ruso del seminario de Borsell el pasado mes de marzo. Este fue el símbolo que acompañó la presentación del libro, Una encíclica sobre la paz en Ucrania, editado por el periodista Francesco Antonio Grana el 6 de diciembre en la Basílica Romana de Santa María in Montesanto. El Papa Francisco. Sin la paz, todos somos vencidos. No es una reliquia, sino un símbolo de compasión, explica el rector Monseñor Walter Insero, recordando el riesgo de que la opinión pública se esté acostumbrando a la guerra en Ucrania. A través de este volumen, es su indicación, el Papa nos invita a no caer en la indiferencia cobarde, es decir, en la insolidaridad. Este es el mensaje central del volumen que recoge todos los pronunciamientos de Francisco sobre el conflicto y que se abre con un prefacio firmado por él. Fue el Papa quien quiso este libro, subraya el editor, Francesco Antonio Grana. Quiso que se titulara así y que tuviera una resonancia mundial, porque el pontífice quiere que sus llamamientos a la paz en Ucrania no se pierdan, sino que queden como testimonio de su compromiso con su mediación personal y la de la Santa Sede, en lo que esperamos sea una paz rápida. De Vatican News. Por María Cecilia Mutual, Francisco. Que la Inmaculada nos ayude a preservar del mal nuestra belleza. Llena de gracia es el nombre que Dios le da a María y que hoy nosotros celebramos. Lo subrayó el Papa al comienzo de su reflexión en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, antes de rezar la oración del Ángelus, centrando su alocución en el Evangelio según San Lucas, que relata la Anunciación a María. Un nombre nuevo que María no conocía, dice Francisco, invitando a imaginar el asombro de la Virgen, que solo entonces descubre su identidad más verdadera. En efecto, al llamarla por ese nombre, afirma el Papa, Dios le revela su mayor secreto, que hasta entonces había ignorado, y añade que a nosotros también nos puede pasar algo parecido, en el sentido de que también nosotros, pecadores, hemos recibido un don inicial que ha llenado nuestra vida, un bien mayor que todo, una gracia original de la que, sin embargo, a menudo no somos conscientes. Nuestra belleza original es aquella que recibimos el día de nuestro bautismo, puntualiza el obispo de Roma, y es bueno que lo recordemos y también que lo celebremos. Dios descendió a nuestras vidas, nos convertimos en sus hijos, amados para siempre. He aquí nuestra belleza original, de la cual nos podemos regocijar. Y hoy María nos lleva a maravillarnos de nuestra belleza, que podemos captar a través de la imagen de la túnica blanca del bautismo. Ella nos recuerda que por debajo del mal con el que nos hemos manchado a lo largo de los años, hay en nosotros un bien mayor, asegura el Papa y exhorta a confiar en la cercanía de Dios, en nuestra gracia original. Cuesta elegir el bien, custodiar el bien que llevamos dentro. Pensemos en cuántas veces lo hemos malgastado, cediendo a la atracción del mal, actuando de modo astuto para nuestros propios intereses, o haciendo algo que contaminaría nuestro corazón, o incluso perdiendo el tiempo en cosas inútiles y perjudiciales, aplazando la oración y diciendo, hoy no puedo, a los que nos necesitaban, y sin embargo podíamos. Pero frente a todo esto, hoy tenemos una buena noticia, y es que María, la única criatura humana, sin pecado de la historia, está con nosotros en la lucha. Es nuestra hermana, pero sobre todo
es nuestra madre, y nosotros, a quienes nos cuesta elegir el bien, podemos confiarnos a ella. Encomendémonos a María hoy, encomendémonos a María cada día, repitiéndole: María, te encomiendo mi vida, mi familia, mi trabajo, mi corazón y mis luchas. Me consagro a ti. De Así Prensa. Un 8 de diciembre, San José fue proclamado patrono de la Iglesia Universal. Un día como hoy, de 1870, el Papa Pío IX publicó el decreto Quemat Modum Deus, del modo en que Dios, proclamando a San José como patrono de la Iglesia Católica. En el decreto de hace 152 años se lee lo siguiente: del mismo modo que Dios constituyó al otro José, hijo del patriarca Jacob, gobernador de toda la tierra de Egipto, para que asegurase al pueblo su sustento, así, al llegar la plenitud de los tiempos, cuando iba a enviar a la tierra a su unigénito para la salvación del mundo, designó a este otro José, del cual el primero era un símbolo, y le constituyó señor y príncipe de su casa y de su posesión, y lo eligió por custodio de sus tesoros más preciosos, porque tuvo por esposa a la Inmaculada Virgen María, de la cual por obra del Espíritu Santo nació nuestro Señor Jesucristo, tenido ante los hombres por hijo de José, al que estuvo sometido. Este José no solamente lo vio, sino que conversó con él, lo abrazó, lo besó con afecto paternal y con cuidado solícito, alimentó al que el pueblo fiel comería como pan bajado del cielo para la vida eterna. Por esta sublime dignidad que Dios confirió a su siervo bueno y fidelísimo, la Iglesia, después de a su esposa la Virgen Madre de Dios, lo veneró siempre con sumos honores y alabanzas, e imploró su intercesión en los momentos de angustia. Añade el decreto: en el 2020, a 150 años del decreto de Pío IX, el Papa Francisco convocó un año de San José a través de la carta apostólica Patris Corde, Corazón de Padre, desde el 8 de diciembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2021, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. De Así Prensa. El 8 de diciembre celebramos a la Virgen de Satanudos, la Inmaculada que desata problemas y males. Cada 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María, la Iglesia también celebra a la Madre de Dios bajo la advocación de María de Satanudos. A través de esta advocación, los fieles piden la intercesión de la Virgen María para que desate los nudos que complican la vida, o que desaparezcan los obstáculos que impiden llegar a Dios. Esta advocación mariana tiene su origen en la devoción surgida alrededor de una obra del pintor Johann Georg Melchior Schmittner. La pintura, que data de 1700, presenta a la Inmaculada Concepción con algunos elementos adicionales de profundo simbolismo cristiano. En el cuadro, perteneciente al barroco alemán, la Madre de Dios aparece flanqueada por dos ángeles, mientras uno de ellos le alcanza una cinta llena de nudos, representación del pecado original y sus consecuencias. El otro recibe de manos de la Madre la cinta desatada. De esta forma, el cuadro se convierte en una hermosa alegoría de los auxilios que la Virgen obtiene a sus hijos para que puedan enfrentar las dificultades de la vida o resolver aquellos problemas de la vida que asemejan verdaderos nudos. Sobre la Virgen cae una luz suave que representa la presencia del Espíritu Santo, mientras que en la parte inferior del cuadro, a menor escala, se puede apreciar a un hombre caminando entre sombras, pero que está acompañado de un arcángel, como San Rafael Arcángel guió a Tobías, el profeta. Este es un recordatorio de cómo los ángeles guían a los hijos de Dios a través de los senderos de la existencia. Cabe resaltar que en los últimos años, el principal difusor de la devoción a la Virgen de Satanudos ha sido el Papa Francisco, quien la cuenta entre sus advocaciones marianas favoritas. Por otro lado, en México,
Ya existe un lugar de peregrinación dedicado a la Virgen de Satanudos en Cancún, península de Yucatán. Actualmente, un templo en su honor se encuentra en construcción en ese lugar. Esta fue la nota mensajera de Radio San Juan Diego y yo soy Patricia Lizardi. Shalom.